Bueno, estamos comenzando el programa de Lado Oculto del día 15 de junio de 2014, con Uruguay perdiendo una copa acá. Comenzamos mal. Comenzamos mal con la Quise copa. desprenderme. ¿Eh? Quise desprenderme astralmente para ayudar, pero no pude. Está bueno. Caíste en la bola. Entonces, una cosa que yo quiero solicitar a las personas que ven el programa es decir, cuando quieran ver el programa grabado, aumenten el volumen al máximo da grabación dentro da grabación del programa. Es decir, cuando cliquen para el programa grabado, aumenten ao máximo a grabación, porque de alguna manera, que ainda não está bem clara, o som de Carlos e o meu sai de forma diferente. Então, vamos ver se hoje melhorou com as coisas que nós estamos fazendo aqui. Bom, hoje é um tema diferente que muitas pessoas, agora que eu estive em Brasília, a outra semana anterior, me solicitaram. O grupo de estudos de meditação também está participando de meditações que tratam sobre esse fator de desprendimento e viagens astrais dentro da cultura egípcia. E hoje eu queria, junto com Carlos, dar uma introdução a como o egípcio percebia o processo de desprendimento e viagem astral dentro de sua cultura. É decir, o que representava e por que era extremamente importante desenvolver essa capacidade mística de se conectar com o universo. Uma coisa que fica bem clara é que os egípcios tinham uma ideia sobre o processo evolutivo da alma diferente do que nós temos ou do que o próprio espiritualismo tem. É decir, os egípcios falavam de três ovos. Três ovos. E isso está claro no livro, inclusive, dos mortos, etc., quando se fala do grande ovo cósmico. Eles entendiam que existem três universos, em qual a alma passa e vai trascendendo de um a outro. E esse processo, entre um universo, o outro e o outro, estão absolutamente interligados. É decir, a relação da mãe com o útero e com a criança é extremamente importante para que en el nacimiento que ele vai nascer, en el outro grande ovo, que seria a Mãe Terra, prepare o homem depois para a Mãe Universo. É decir, esse processo evolutivo está interligado e depende muito da relação do feto com a mãe, do homem com o planeta e com a natureza. E sobre essa relação homem-natureza, nós temos a permissão do homem entrar a habitar o universo, como fazendo parte dessa totalidade. Uma parte com identidade, isso é muito importante. Então, fíjense que no Egito, quando uma mãe ficava grávida no 6º mês, a mãe ia para o templo. Ela ia ser educada e preparada com exercícios, alimentação, meditações para que a relação entre ela e o filho fosse o melhor possível para o momento do parto, ser um momento natural de comunhão desse ser com a mãe e depois com a natureza, que seria a segunda mãe que o vai alimentar. Nós temos que entender bem que para os egípcios existia uma série de valores fundamentais dentro do útero, é decir, a postura da mãe frente à sua gravidez, e valores essenciais dentro do homem em seu planeta, em relação a seu país, em relação à natureza que o rodeava. Lembrem-se que os egípcios tinham, os deuses egípcios tinham todos uma relação com a natureza. O que vinha em comunhão a que o homem estabelecesse um vínculo pleno com o meio, já que era o meio que lhe dava a comida, que lhe dava os remédios, que lhe permitia sobreviver. Então, a relação com o meio era fundamental. Se lembrem que Egito não foi um país conquistador, foi um país que preservou seu território ao máximo. E a partir disso,
es que en la medida que él estaba pronto, aí vem lo que se llama a psicostasia, o peso da alma, que eu vou falar um pouquinho a mais depois sobre isso para vocês entenderem o pulo que o homem dá da moradia na Terra para morar no universo. E de aí a importância en este proceso, es decir, este proceso aquí, nacimiento, gravidez, existía una serie de normas, principios, alimentación, ejercicios para amar. Mas este proceso, morte y vida eterna en el universo, es una práctica constante en toda la cultura egipcia. Es decir, la preparación para la eternidad comenzaba en el primer día. A mumificación faz parte de un proceso en el cual para ellos a vida ia en dirección a una eternidad. Si van a ver los sarcófagos, a gran mayoría de los sarcófagos egipcios, dentro del sarcófago, tienen diseños de las estrellas. Es decir, ellos entendían que el Ka, que es parte del ser, ia siempre para las estrellas. Entonces, todo el proceso de formación del inicial del místico en Egipto ia en dirección a qué? A una eternidad, a vivir en comunión con el grande Atón, Adón, el Señor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Estamos dentro de eso? ¿Tienes alguna otra cosa que tú quieras agregar? Bueno, quería señalar que partimos nosotros desde nuestra época y desde nuestro mundo occidental. A veces nos cuesta sentir lo que tú estás explicando, pero también la ciencia, que está en un proceso de evolución hacia la verdad, está encontrando respuestas que explicarían lo mismo que tú estás diciendo y que permiten estos fenómenos del viaje astral, la regresión, entre otros. Por ejemplo, cuando se parte de la teoría mecanicista de Newton, todo se consideraba que eran cuerpos aislados y que cada uno de ellos cumplía un rol, pero que no eran interactivos. Hasta que aparecen dos científicos, Faraday y Maxwell, que plantean la teoría de los campos. ¿Qué quiere decir esto? Para simplificar, la teoría de los campos es que hay energías que están totalmente activas y que a su vez influyen con respecto de otras energías que existen y sobre todo cuando están próximas. ¿Qué quiere también esto? Nos estaría introduciendo en la posibilidad de entender por qué nosotros podemos, los seres humanos, afectarnos unos a otros, ya sea con nuestros pensamientos, sean buenos, sean malos. Enseñamos nosotros muchas veces meditaciones para positivarnos o positivar a otros. Estamos a distancia y a través de estos campos energéticos influyendo. También aparece Einstein. ¿Qué dice Einstein? Él dice que espacio y tiempo no son separados, que hay una realidad que es tetradimensional. Y ahí dice que espacio y espacio siempre tienen que estar juntos. ¿Esto qué nos puede llevar a entender? Que es fácil acceder a lo que son vidas pasadas, a entender que hay otras conexiones con otros planos, otros campos, que no son estos que se dan en el campo de la manifestación, en este mundo en el cual vivimos. Lo que tú decías, Jorge, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, cuando se está formando nuestro cuerpo, o sea, el espíritu está trabajando sobre esa materia genética que aportan papá y mamá. Hasta los 6 meses se forma todo aquello que tenga que ver con la parte física. Pero, y tú
tú señalabas que era cuando se llevaba a la madre a los templos para ingresar en esa preparación tan importante, se empieza a formar otro cuerpo, y es el cuerpo que nosotros hemos llamado el va, lo que va a ser el alma, que en cada encarnación va a tener una impronta, y esto nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, cumplir nuestra misión en esa encarnación. Pero ¿qué pasa cuando estamos dentro de nuestras madres? Existe la placenta. La placenta, dice los cabalistas, es el hermano gemelo del feto. Y cuando recorremos el conducto materno y se produce el alumbramiento, palabra que habría que explicar alguna vez, la placenta se separa del niño, se le ata su cordón umbilical y de ahí el ombligo. Pero ¿qué acontece entre madre e hijo? Durante toda la existencia, esta placenta física que ya desapareció se transforma en una placenta espiritual, energética. Las que son madres, yo no tengo eso comprobado en mí, pero sí en mi consulta, tal vez tengan un hijo estando acá en Sudamérica, y puede estar en África, en el lejano Oriente, en Egipto, en Europa, donde sea. Y aunque no estén hablando ni por Skype, o por teléfono, o por estos otros medios, ¿qué es lo que acontece? Les pasa algo igualito y la madre dice, a mi hijo le está pasando tal cosa. Y muchas veces llama, y es verdad que pasa. Pero también puede pasar, y aquí viene lo de espacio-tiempo, que la madre perciba algo que no acontece en ese momento, pero que se relaciona a una situación pasada de su hijo, que está lejos, o a una relación que va a venir en el futuro. Entonces, nosotros hacemos el esfuerzo, los científicos hacen el esfuerzo, de irse acercando a esa verdad que Jorge nos estaba explicando, y que para los egipcios era parte de su cultura. Ellos partían ya de la verdad, porque vivían en ella. Y de ahí que pudieran manejar todas estas posibilidades del ser humano con total seguridad y con una salud muy grande que hoy, evidentemente, todavía estamos procurando alcanzar. Entonces sí, lo que tú explicas, Jorge, veo que podemos de alguna manera, para que las personas que no tienen todavía una experiencia mística, decir, bueno, acá no hay ningún delirio, acá ahora la ciencia, con grandes, todos sabemos que Einstein fue un iniciado, cabalista, y estudió las pirámides, y de ahí sacó gran parte de todo lo que él logró. Entonces, si hay necesidad de recurrir a algo que sea más próximo, lo tenemos. Y ahora, a través de lo que nosotros podemos agregar, vamos a lograr unificar algo que es realmente comprobable, que existió, sí, en los templos. Qué lejanos están los templos. ¿Dónde quedaron los templos? Cuando voy a un templo egipcio, ¿hay algún sacerdote ahí que me pueda enseñar esto? ¿Se practica hoy esto? No, pero quedaron esos rastros. Podemos volver a esos momentos. Nosotros podemos ir hacia atrás en el tiempo. ¿Cómo podemos ir hacia adelante? Entonces, no nos limitemos y sigamos hoy en la charla abriendo un poquito más las puertas para iluminar en lo oculto. Carlitos, eso que tú falaste de la teoría de los campos, la unificación de los campos, también aparece aquí en este diseño, en el cual vemos el símbolo de Nut, el universo, y Geb, la tierra.
Es decir, esa interrelación que existe entre universo, planeta, ¿ah? Que para eles estaba totalmente interligado, es decir, así como a criança está unida a mãe y el hombre unido a planeta, el planeta unido ao universo. Entonces, esa relación de tres focos de transición de energía del ser y de evolución a través de las tres grandes figuras, materna, mãe terra, mãe universo, tá? O ovo cósmico, que sería el estágio final da evolución do indivíduo, es decir, se integrar ao infinito, ou ao Ensof, o que está mais allá do infinito. Mas esse trabalho no Egito era um trabalho permanente, como tu dizes, nas casas da vida, chamadas Per-Ankh. Per, esse é o desenho da palavra Per. Ankh, que é o símbolo da vida eterna, que es una llave, en realidad es una llave que abre la vida eterna. Vemos en todos los templos, en todas las épocas egipcias, en cualquier época, en todos los templos, fuera del templo, tenían la casa de la vida, donde las personas hacían una procura de su evolución y de se preparar para ese nacimiento que nos entendemos como palabra morte. Es decir, la misma cosa acontece con una crianza. Ela morre dentro de un estado intrauterino para nacer na Terra. O homem morre dentro do planeta para nascer no universo. Então, assim como a criança e a mãe eram preparados para esse processo de nascimento, toda a cultura egípcia preparou durante várias gerações o homem para não ter medo e ter uma consciência clara e limpa para entrar no universo. De uma maneira sem restrições, sem temores, sem influências de culpas, sem influências de instintos ou de emoções. Entrar livre à eternidade. Fíjense que nas casas da vida, esse símbolo do Ankh era fundamental e nós vamos a falar algumas coisinhas a mais sobre esse símbolo que é extremamente fundamental para a experiência posterior que nós vamos ensinar hoje. Duas coisas, como preparar a alma e como libertar a alma, que são dois elementos, os primeiros passos que o iniciado fazia para ele ter sua comunhão com o universo, um estado místico de comunhão com o universo, que seria o desprendimento astral, que como bem diz Carlos, quando se entra nesse estágio, o tempo e o espaço se unem e você pode ir em qualquer direção, passado ou futuro. Então, nessas casas da vida se faziam as práticas de desprendimento del Ka e del Ba a partir dos 13 anos, quando o discípulo se iniciava, já começavam as experiências de morte e ressurreição. É decir, a experiência de morrer era necessária para ele não ter traumas, conflitos e neuroses, e muito menos ansiedade. Morrer e renascer. Desprender e ver que a existência continua. A existência faz parte desse processo, vida e morte, dia e noite. Es decir, el día no es solo el día, sino que el día es la suma del día y noche. Y la vida no es solo vida sin a morte. A morte y a vida es lo que permite a existencia, que é a continuidade da energia do ser. Só que essa existência, digamos, nasce no útero e se transfere depois para o infinito e a vida eterna no universo. Sí, Carlos, ¿qué tú quieres acompañar ahí? Sí, en realidad todo se podría encerrar en ese concepto tan importante que es la polaridad. Que la polaridad es lo que está presente en toda la creación, desde el momento en que el Creador se manifestó. Entonces, como tú decías, vida y muerte son dos cosas complementarias, Sí. no están separadas. Tal es así que se dice que cuando acontece una muerte, simultáneamente la contracara es una vida que se produce. Es un concepto de proceso. Nada está separado. Todo es un holograma enorme en el cual nosotros también somos un todo. No somos el carburador o una pieza de un automóvil o de una máquina.
nosotros somos un todo en todo y tenemos en una dimensión menor de microcosmos todas las facultades y condiciones que tiene el macrocosmos. Así fuimos creados y hechos. Ahora, como Jorge nos está explicando, Bom, então un temos que niño de entender. los 13 años, Sí. llevado al templo ya a los 6 meses, Uhum. porque por más que esté en el seno intrauterino, el niño ya está en el templo, porque su madre está en el templo. A los 3, y de ahí en adelante, pero a los 13 años, cuando se inicia, ya empieza, no como hoy. ¿A qué pasa a los 13 años? Bueno, pasan demasiadas cosas que no tienen nada que ver con esto. Existe una formación ya holística en el ser humano, que donde empieza a manejarse no solo con una razón, un concepto mecanicista newtoniano, sino que se empieza a sentir, porque es a lo que se tiende a través de todas estas enseñanzas, a sentirse esas energías que nosotros somos y que nos permiten salir de este plano y entrar en ese otro plano donde espacio y tiempo se conjugan de una manera totalmente distinta. No existe pasado, no existe presente, no existe futuro. Las cosas son. Y esa inmediatez es lo que se debe lograr primero a través de un conocimiento que es el producto de la explicación, pero también con una entrega, como decía Jorge. Uno lo primero que dice, práctica de la muerte. Yo vi en mi escuela y realicé la práctica de la muerte. Lo primero que hubiera pasado si a mí me hubieran formado es que en ese momento yo no hubiera podido hacer ninguna práctica. No me podrían haber llevado a ese estado. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo, aprensión, rechazo. Sin embargo, como todo es un proceso, es un entrenamiento, un entregarse a estas cosas, que es entregarse a uno mismo. Bueno, me fue bien, fue una práctica que pude realizar. Era eso, Jorge. Então temos que entender que na cultura egípcia, desprender ou o desprendimento astral ou a prática da morte, em realidade era uma preparação para uma nova existência em outro plano. Então era uma coisa muito comum. É decir, claro que saindo do Egito, o cristianismo tirou coisas parecidas. É decir, digamos que para essa preparação à morte, tem que haver uma extrema unção, é decir, o homem tem que liberar-se de suas culpas, de seus medos, de seus conflitos, para se preparar e se unir em uma comunhão com Cristo, no universo. Na antiga cultura egípcia era a comunhão com Osíris. Temos que ver que quando alguém como Carlos, como eu, como outras infinidade de pessoas que eu conheço, que têm feito práticas ou que espontaneamente têm se desprendido, acontece um fenômeno, a pessoa se desprende e percebe que nesse estado de se ver a si mesmo, olha seu corpo, olha o planeta, diz, pô, isso é a Terra, cara, o que estou fazendo aqui? Flutuando no espaço, de repente a pessoa se dá conta que está bem, que está livre, que está feliz e que a consciência persiste. Persiste a consciência dele como indivíduo, como ser, Jorge, Carlos, como Carlos. Então, muda a concepção de vida, a formação que uno tem, sua moral, seus valores, as leis que nos colocam como dogmas, a vida e a morte termina a vida. Todo isso que se nos diz, que se nos quer convencer, desaparece em um instante. E surge outra verdade, que é fruto de nossa experiência, não de uma fantasia delirante pré-científica, porque a ciência não é isso que se nos diz.
El método científico es una cosa, lo que se aplica es otra, porque se deja de lado a experiencia de los místicos de toda la historia de la humanidad, como si no tuviesen existido, como si fuesen delirantes. Entonces, nós estamos tentando explicar que el proceso evolutivo da vida continúa y no para, querido, no para. A momificación es una fórmula de los egipcios de mostrar que el cuerpo puede ser eternizado tanto como a alma. Y a cruz de Osiris es un elemento fundamental en ese proceso de transformación, como nos vamos a ver ahora. Pero también lo que Carlos decía, tem un K, tem un Ba, es decir, para los egipcios el cuerpo no era solo una cuestión biológica. Fíjense, todos los cuerpos que los egipcios entendían que existían dentro de este cuerpo. Los cuerpos biológicos y los cuerpos astrales que habitan en nosotros. Es decir, nos tenemos un ser extraterrestre que habita en nosotros. Mas también existía, fíjense, o Ket, que o Ket es el cuerpo físico, unido ao Ka y ao Ahiti. El Ket, unido a qué? A heranza y a los instintos. Los egipcios entendían que existía una heranza biológica, que existían instintos, que existía una genética, que existían enfermedades. Sí, con una energía que permite a vida. Ket Haiti Ka. Sí, mas también existen o Ab, o Ba, o Tet, o Sahu, o Kaibit, o Khu. Es decir, fuerzas que ven y que van en dirección al universo y que dan poderes a ese ser cuando las habita, cuando las procura, cuando les da, las alimenta. Cuando él consigue desprenderse, él libera una enorme energía que cura su cuerpo y cura su psique, porque él entra en el equilibrio de los complementares, como faló Carlos. Los positivos y los negativos se equilibran en el centro, en el corazón del ser. Esas son las enseñanzas de la Casa da Vida y del Dios Todo. Para llegar al desprendimiento, el egipcio sabía que precisaba algo que no era una cuestión de filosofía o religión, era una cuestión de estar centrado, equilibrado consigo mismo, con su conciencia. Entonces, en la Casa da Vida se construía una educación y una enseñanza que no es una cuestión intelectual, la experiencia tal, era el trabajo de elevar al hombre en dirección a la eternidad. Y todos los místicos procuraban las casas de vida, los diversos templos, estudiaban en esos templos y peregrinaban al templo de Osiris en Ábidos, que es este templo que nos vemos aquí. En esas casas de vida tinha el Hiria, que era el aprendiz, aquel que iba a aprofundar, el Nebef, que era el maestro, y el Hul-Hekau, o mestre da casa da vida, que treinaba a aquellos discípulos que querían tener acceso al conocimiento de la eternidad o a la experiencia de ser salir de su cuerpo y viajar por el universo. Mas un elemento fundamental era a cruz de Osiris. Per casa, Ankh, a llave da vida eterna. ¿Qué era a llave da vida eterna? Era parte del proceso de preparar al hombre para el universo. Fíjense que en esas casas de la vida, detrás de la casa, tinha cruces de Osiris. Y en esas cruces de Osiris, cuando el hombre quería elevar su conciencia, él ia a la casa da vida. Cuando él tinha cometido un error, enganado, o alguien malinterpretó sus palabras, y él no estaba bien consigo mismo, con su corazón, con su alma, él ia detrás del templo y se colocaba encima da cruz, se penduraba da cruz, como aparece aquí. Y en ese acto, él podía ficar un día, 2 días, 3 días, y hasta morrer en la cruz, porque era importante para él tener su conciencia limpa y pura. Lo más importante era estar bien con su alma. Por eso, para los egipcios, la psicostasia, el peso da alma, estar bien con su corazón. El cristianismo, entraron los romanos en Egipto
Vieron los egipcios que se penduraban en la cruz y ellos tiraron eso unido a culpa, cuando en realidad una cosa es você ser crucificado por otros y otra cosa es você se pendurar de una cruz, no se crucificar, pendurar y avaliar su conciencia y se superar. Cuando se pretende que, en Egipto se pretendía que la religión ayudase al individuo a elevar su conciencia. Mas a função da religião fora do Egito não foi essa. Foi condicionar a consciência do ser, do cidadão, aos interesses, aos valores e aos princípios do bem e do mal que interessam ao Estado, ao governo e a algumas pessoas. Mas o mais importante para os egípcios era estar bem com sua consciência dentro de uma moral que está bem clara no livro dos mortos. O que é moral para os egípcios? Manter o rio limpo, alimentar aos pobres e ajudar as pessoas a atravessar o Nilo, servir a uma sociedade. Não é exatamente o que se diz em los 10 mandamentos. A moral do universo, a moral da deusa Maat, era uma moral absolutamente universal. E se preparava o homem para uma moral que existe no universo. E se existe no universo, é a moral que deve existir na Terra, que é a mesma moral que permite que a natureza se mantenha em equilíbrio e nós podamos sobreviver dentro dela. Essa é a verdadeira moral de nossa consciência. E é a consciência que tem que evoluir e estar pronta, sem medo, sin fobias que nacen en el parto, en el momento que se corta el cordón umbilical y la crianza siente que parece que a vida se le tiró. El miedo que nace en ese momento es la fobia inicial del ser, que ya era tratado en la fórmula del parto en la crianza egipcia. O egipcio antiguo no es el hombre de hoy. No es. Era otro hombre, con menos neurosis, con menos miedos y con una fuerza, porque él sabía que él estaba aquí en un proceso de transformación y él sabía que a mejor ley no era a ley de no hacer nada, es decir, a ley de ficar en menos, es a ley de hacer más de lo que se nos pide. Es a lei de estar em uma luta constante, porque eu quero estar bem comigo, com as pessoas que eu amo, e eu vou fazer o dobro do que se me pide. Não porque me deem algo, é porque eu quero viver intensamente. Essa preparação moral não em função de um martírio, de uma punição. Em Egito não era martírio e punição se pendurar da cruz. A cruz representa a vida eterna. O que nos abre a porta da vida eterna é um coração limpo, uma consciência clara do que nós somos e aonde nós vamos. E isso é o que se tapou até hoje, se vem tapando com normas do certo e errado, pecados e punições que a humanidade vem sofrendo há milênios. O egípcio era um homem livre. E agora, depois que tu fales um pouquinho, Carlos, vamos passar para como se experimentava esse processo. Continúa un poquito, Tom. Sí, saben que qué importante, con algunos discípulos acá de Montevideo, no sé si esto se lo conté, pero viene el caso, al poco tiempo de estar en las clases, él me preguntó si yo hacía regresiones. Y yo le dije que sí, siempre hay que decir la verdad. Las regresiones pueden ser de dos tipos, o tal vez más. Yo conozco unas que pueden ser para recuperar la salud de la persona que nos está consultando, que puede tener algunos problemas que datan de su momento del parto o aún de vidas anteriores. Y después hay otras que simplemente nos llevan a otros lugares que no tienen nada que ver con sanación en sí misma. Pero este discípulo estaba muy ansioso, porque yo quiero hacer una regresión. Bueno, le digo, vamos a hacer una regresión dentro de poco. Pasaron los meses y me decía, ¿cuándo voy a hacer la regresión? Siguieron pasando los meses y un día me dice, ahora me doy cuenta por qué no me dijiste hacer una regresión. ¿Por qué? Porque hizo por hacer algo circense, un acto de circo.
le digo que haga una regresión, lo estoy perjudicando porque él todavía no está preparado. Entonces, como decimos por acá, hay que ir muy despacio por las piedras, porque las hay. Tenemos que irnos guiando para llegar a abrazar esa cruz, como Jorge decía, y cambiar esos conceptos. Abrazar la cruz así. Y todo el otro concepto que tenemos nosotros arraigado a través de los dogmas de lo que puede ser la cruz. Yo les quiero contar algo que se hace en los Andes, en esa investigación en la cual estamos, de tratar de unir nuestro antiguo Egipto con esta parte que también es antigua. Entonces, hablando sobre este tema de la práctica de la muerte, porque muerte y vida son dos partes complementarias de esa ley de polaridad que existe en la existencia, me dijeron, sí, la práctica de la muerte se hace acá de diferentes maneras, pero hay una que se hace en el momento de la iniciación. Y yo pregunté cómo era. Bueno, se hace a 2.000, a 3.000 y pico de metros de altura, en una corriente de agua bastante fuerte, ¿no? Sin llegar a ser tan fuerte que nos puede llevar, pero corre el agua con cierta fuerza, y se hace de noche a la energía de las estrellas, bajo la energía de las estrellas, y se le sumerge al futuro iniciado desnudo en esa agua de noche, que por supuesto estaba de grado bajo cero. Ah, claro, ¿quién hace esto? Bueno, lo hacen esos ancianos que han recibido ese conocimiento desde siglos y siglos y siglos de atrás. Y yo me quedé realmente agradecido que me contaran eso, porque yo había experimentado lo que dentro de nuestra escuela egipcia se practiqué. Y dije, ¿cómo todo lo que es iniciático, cómo todo lo que el hombre procura para elevarse, para dejar de ser un simple ser material y darse él el valor que realmente tiene, o sea, elegirse. Ustedes saben que el pueblo elegido nadie lo señala. El pueblo elegido son los que se eligen. Y un modo de elegirse es introducirse en todos estos conceptos. Si no tenemos una casa de vida edificada como en el antiguo Egipto, que habían tantas, bueno, tengamos nuestro templo, por más sencillo que sea, y en él practiquemos todas estas cosas. Hay que abrir el tercer ojo y el tercer oído para acceder a todas estas cosas. Por eso digo que no son cosas tan ajenas. Lo encontré en una experiencia cercana y me sentí muy reconfortado de que así fue, testigo de eso. Si no presencié la iniciación, pero fui testigo porque quien me lo contaba y lo transmitía había pasado por esa experiencia. Entonces yo le pregunté, ¿qué sentiste? Y me dijo precisamente lo que Jorge estaba diciendo. Él sintió que pasó a estar en una luz, o sea, murió en su cuerpo y pasó a iluminarse en su ser espiritual. Y tuve la concepción del universo de una manera que solo después, con otras meditaciones, lo logré. Pero me di cuenta de la importancia y la grandeza que puso el Creador en cada uno de nosotros. Y por siempre voy a estar agradecido a esos ancianos que fueron el medio para yo poder experimentar esa sensación. Y yo le comenté que a mí me había pasado lo mismo con mi maestro, en un lugar que no tenía nada que ver con un río, pero
mediante las técnicas de cada escuela, se logra eso y es importante darse cuenta el ser de luz que cada uno de nosotros somos. Quería compartir esa experiencia. Muito bem, aqui nós vamos entrar direto um pouco mais nas práticas. Fíjense uma coisa, no Valle dos Reis e das Rainhas, no túmulo de Seti I, que é um dos túmulos mais, das tumbas mais bonitas que tem. Ele aprofunda a montanha a mais de 180 metros, como se fosse dentro, digamos, um grande templo dentro da montanha. Mas uma das coisas que se pode ler no início, que Seti coloca, é assim, diz assim: o que mais lamento na minha vida é não ter feito tudo aquilo que eu sonhei. Fíjense que para entrar na morte, em lugar de dizer todo o que ele fez, ele coloca todo o que ele não fez. É decir, o homem, para entrar na morte, não precisa dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fui grande, eu não menti. Não, eu vejo que eu tive meus conflitos, eu não consegui levar adiante algumas coisas. Então, a purificação vem com a verdade, basicamente com a verdade. E quando o homem se pendurava na cruz, vemos que ele fala assim: meu coração, minha mãe. Meu coração e minha mãe. Tem que entender isso. O que é importante para acceder dentro do cristianismo a um paraíso? Ser sincero, ser verdadeiro. Não ter culpas com minha consciência, com meu coração, com minha alma. Meu coração, diz aqui, minha mãe. Meu coração e minha mãe. E por isso se coloca na múmia o escaravelho sagrado, que é o coração de um novo nascimento. E qual é o coração? O coração é a verdade. O coração é a verdade. Se eu encontro a verdade de minha alma e minha consciência, e eu me aceito como eu sou, e eu me vou transformando para ser melhor, então estou a um passo do universo. Não preciso ser crucificado e torturado. Não preciso me punir e castigar. Preciso ter comigo a verdade. Saber o que eu sou. Saber minhas limitações. Tentar me superar. Ser verdadeiro. Ser justo. Essa é a chave que abre a vida eterna. Ter um coração que seja minha mãe. Aquele coração que me abre as portas do universo. Não é seguindo pessoas, é seguindo a mim mesmo que eu vou chegar ao universo. Como diziam os egípcios quando estavam pendurados da cruz, eles pendurados, Aba Aneshimes, meu coração, minha mãe, eu tenho que encontrar a verdade, ser sincero, e se mentir, então corrigir meu erro. Não posso viver na mentira, no engano e na falsidade. Não posso alimentar meu coração com mentiras. Me tenho que unir ao Criador dentro de uma grande verdade. Então a preparação, claro que a preparação é o ambiente da casa da vida, o templo, as palavras certas, mas o estado de consciência, como disse Carlos, não importa o ambiente, vocês criam no lugar. Encontrem um lugar onde vocês possam ser sinceros com vocês mesmos e alimentar esse coração com verdades. Aqui eu mostro uma foto minha no templo de Ábidos, na casa da vida de Ábidos, no qual você se coloca nesse raio de luz que parece que está vivo e parece que o sol fala com vocês e todas as paredes nos falam, porque eu olho e vejo os jeroglíficos e as palavras. Todo o que eu preciso saber está escrito na casa da vida. Aonde olhar? Ao Oriente. Ab Aneshimes. Quero encontrar-me com minha consciência, com minha alma, com Deus dentro de mim. Depois é que estamos preparados para nos desprender. E esse fenômeno aconteceu lá. Aconteceu comigo várias vezes. E com minha esposa, na última viagem, ela
teve seu desprendimento de uma forma espontânea, navegando no Nilo, no barco, depois de sair do templo de Horus, ela espontaneamente se desprendeu. Não precisam estar lá. Claro que é bom estar lá, não vou discutir. Já fui muitas vezes e aquilo é um lugar sagrado. É onde nasce, digamos assim, o cristianismo, o judaísmo, a ciência. É o ponto, é o umbigo do mundo. Mas, depois que vocês são sinceros com vocês mesmos, depois que vocês se veem, não como querem se ver, sino como vocês são, olhando o coração, olhar o espelho, a verdade do que vocês são, estão prontos para pronunciar estas palavras. De pé, vocês mentalizam os braços indo para trás e formando asas, liberando o corpo. Podem fazer isso ajoelhados, sempre olhando em direção a oeste. Levantam os braços e imaginam asas. Eu falo de imaginar, mas na realidade, quando eu faço a meditação, é como se o corpo se transformasse em um pássaro que está pronto para voar. Quando eu estou bem com minha consciência, em realidade surge uma série de coisas que mudam. É decir, não tenho vontade de fumar, não tenho vontade de comer carne, não tenho vontade de beber. Vejo o mundo de outra maneira. Quando o coração aflora, nós amamos. Amamos o mundo, o lado positivo, o lado negativo. Tudo é a mesma coisa. O coração nos centra, o coração nos equilibra, o coração nos faz ver as coisas sem essa polaridade. Ai, é muito ruim, ai, é muito bom. Você se centra. Quando entram em Ava Neshimes, vão encontrar um equilíbrio e uma paz necessária para que a alma se liberte, sem medo. Não tem medo de voar e ir em direção ao universo. El Asakrate-uti. El Asakrate-uti libera a alma. Pero primeiro, você tem que achar a mãe. Meu coração, minha mãe. E se preparar de agora em diante para saber que existe. Esta é uma mãe que nos prepara para outra mãe. E vocês têm que estar bem com a consciência de vocês e as palavras mentalizadas de uma forma que dominem a mente e a alma de vocês vão fazer que os corpos se libertem e vocês tenham percepção de que não são só um ser biológico. Não são só um ser biológico e a vida não termina quando este corpo morre. Essas experiências foram muito solicitadas e até estou pensando agora fazer um grupo de estudo em Brasília, por lo menos um fim de semana, para ir mostrando todas as práticas que levam a esse estado de desprendimento. Não acho que isso seja algo iniciático, acho que isso é o princípio de um iniciado. A partir disso, da experiência da morte, é que nasce o iniciado. A partir da experiência da morte, você vai ter a sensação clara que podemos viajar no tempo para trás, para frente, ir a outros lugares e outros planetas, e você vai ver que isso não é delírio. Esse é um conhecimento que o iniciado egípcio tinha, que muitos iniciados, rosacruzes, maçones, experimentam, e muitas pessoas, até em forma espontânea, conseguem. Então não é um delírio, não é esquizofrenia, não é dividir a mente em partes. É uma experiência mística de comunhão com o universo que a humanidade se direciona nesse caminho. Então, Carlos, ¿temos algo a agregar? No, me parece que está prácticamente todo dicho lo importante sobre este tema. Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a practicar todas estas cosas. Si queremos avanzar, si queremos iluminarnos de lo que es el caminito, el proceso. Les voy a contar algo para una técnica que existe cuando uno ya se inició, pero es una técnica que se
hace a través de la comunicación a través de los árboles. Uno va a un lugar abierto, no en el medio de una ciudad donde hay polución y armonía, pero en un lugar retirado, si es un bosque nativo mejor. Y dos personas quieren intercambiar mensajes, por supuesto sin hablar, y sin hacerse señas ni gestos. Entonces, uno puede escribir, el que va a transmitir, escribe, te voy a transmitir el color lapislazo. Y la otra persona no sabe. Bueno, escribe y se lo da a alguien que le estás enseñando, que es como se hace esta práctica. El que transmite abraza un árbol, el que va a recibir abraza otro árbol, y a través de esas dos grandes antenas que son los árboles, que tienen un aura enorme, un campo electromagnético enorme, simplemente concentrados en una fuerza cabalista, se proyecta, en este caso, el color lapislazo. En poco tiempo, la persona cuando siente que ya recibió el mensaje, deja de abrazar el árbol, se le avisa a la otra persona que estaba transmitiendo con sus ojos cerrados y se le dice, bueno, ¿qué recibiste? Yo hice esta práctica en un retiro que fuimos a un lugar apartado, a Minas, en la montaña, acá, en Montevideo. Eran 10 discípulos. 5 transmitían y 5 recibían. Fue un acierto del 100%. Y era la primera vez que ellos iban a empezar a contactar con todas estas posibilidades que tienen. Si un pensamiento se traslada a través del espacio, si esos dos campos están unificados, los dejamos ser, este pensamiento llega, y era así como me contaron a mí, en el antiguo Egipto, un sacerdote que estaba en un templo se comunicaba con otro que estaba tal vez a 400 kilómetros de distancia, sin necesidad de usar un celular ni otro medio, simplemente haciendo estas prácticas. Entonces, el campo que se abre a través de lo que hoy estamos viendo es inmenso y es algo que tenemos que querer. Y cuando Jorge dice el corazón es la madre. Claro que sí, porque a nosotros en el corazón está nuestro campo, el lugar donde cada reposa, es el lugar del cuerpo. Entonces, si el K es el que nos ha hecho existir acá, nos ha formado el cuerpo y nos ha hecho también el cuerpo espiritual, cumplió la misma tarea que nuestras madres tienen cuando nos paren, nos están. Es una palabra para entrar. Quería agregar esto. Muito bem. Então, espero que todos tenham gostado de essa prática. Acho que, como dice Carlos, não deixem que esto se transforme em informação. Experimentem. Não digam, não, isso acontece com outras pessoas. Vocês são importantes para o universo. Vocês são importantes para sua mãe, para seu coração, para sua alma. Não fiquem achando que os demais são mais importantes que vocês. Se estão procurando este programa, se nos estão procurando, é porque, no fundo, vocês sabem, tem uma história, tem um passado, tem outras vidas. Não deixem que isso fique aqui, se repetindo. Quando não temos o coração limpo, quando não tenho meu coração como minha mãe, como minha verdade, uno volta a este planeta, e volta a este planeta, e volta a este planeta, hasta que um dia você aprenda a ser sincero com você mesmo. E ser sincero, ser justo com você, justo com sua alma, com sua verdade, não é só com nós outros. Pense nisso.
Nos vemos entonces en el próximo programa. Un grande abrazo a todos. Chao, Carlitos. Abrazo. Nos vemos. Abrazo, Jorge. Abrazo a todos.